Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Estamos en La Voz del Día en Altavoz en esta tarde. Gracias por seguirnos y acompañarnos en cada una de nuestras redes sociales. Hoy que el país se levanta con un nivel de afectación por la repercusión de las lluvias mayor que días atrás, por el desbordamiento de ríos, abordaremos el tema con la gobernadora de Loja, pues en su provincia, los ríos Zamora y Malacatos se desbordaron y además afectaron a muchas viviendas y carreteras y este desbordamiento pues ha dejado secuelas hasta el día de hoy. Es más, se han anunciado la virtualidad en la educación en la provincia, además de otras informaciones que es necesario conocer en materia de vialidad y organización administrativa de la provincia. Lo conversaremos con la gobernadora de ahí, Alexandra Jara. Y vamos a empezar también el programa con el constitucionalista, el doctor Ismael Quintana, sobre esta renovación parcial de la Corte Constitucional, con estos 3 nuevos jueces que incorpora la Corte Constitucional y qué repercusiones políticas también. La Corte Constitucional le da una mirada política al país o a sus decisiones. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero qué efectos prácticos al momento que vive, el momento electoral que vive el país, podrá tener esta renovación o no necesariamente, se lo consultaremos al doctor Quintana en instantes. Así que no olvide seguirnos también en nuestras redes sociales y compartir cada una de nuestras publicaciones ahí. Así empezamos. Doctor Quintana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Una buena tarde. Andrés Yunus lo saluda. ¿Nos escucha bien? Hola Andrés, buenas tardes. Yo lo escucho bien, espero que usted también a mí. Sí, aquí estamos correctamente, sí, lo escuchamos bien, doctor. Hay que darle una lectura más allá de la acostumbrada renovación parcial de un organismo que vela por el respeto a la Constitución, como ha ocurrido el día de hoy tras la designación de nuevos jueces y sorteo y despedida de otros 3 que integraban la Corte Constitucional, que no esté constreñida a su actuar, a su accionar y el velar por el cumplimiento de la Constitución? A ver, yo creo que esto tiene distintas lecturas. Desde luego que el deber esencial de una corte o de un tribunal constitucional es, como usted ha dicho, cuidar que el texto constitucional no sea violado, velar por la supremacía de la Constitución, a través de sus decisiones y sus fallos, hacer efectivo el sistema de garantías y de derechos constitucionales, de derechos fundamentales, pero en Ecuador usted también tiene un importante cúmulo de atribuciones que tanto la Constitución como la Ley de Garantías Jurisdiccionales le entregan a la Corte Constitucional y que van mucho más allá de las meras labores de control de constitucionalidad y de tratamiento y conocimiento de acciones de defensa de derechos. Por eso es que usted ha visto que hay decisiones de la Corte Constitucional que inciden también en el quehacer de la política en el país. Por ejemplo, que usted tenga una atribución mediante la cual la Corte deba admitir o no admitir a trámite una acusación constitucional para llevar a un presidente de la República a un juicio político, que la Corte deba determinar si es que se cumple la causal de grave crisis política y conmoción interna para destituir a un presidente o para disolver un parlamento, que la Corte deba emitir un dictamen previo para calificar y comprobar o no la existencia del abandono del cargo tanto del presidente como del vicepresidente de la República. Es decir, usted ve que es una Corte con bastante poder y es una Corte que en cierto momento, y esto ya ha ocurrido, Andrés,
se convierte en árbitro de la política. La diferencia entonces entre una corte, tribunal constitucional y una legislatura es que los políticos que están generalmente en la legislatura hacen política con la Constitución, pero los jueces no, los jueces tienen que administrar justicia constitucional. Y si bien es cierto en casos como los que le decía Andrés, la Corte se convierte en árbitro de la política, este árbitro de la política jamás puede anteponer sesgos ideológicos, anteponer preferencias, simpatías o antipatías políticas por sobre la norma que está llamado a hacer respetar, incluso frente a los sesgos, a las tendencias ideológicas que cada uno de estos integrantes de la Corte pueda tener. Entonces, claro, la salida de hoy de los tres jueces, Enrique Herrería, Carmen Corral y Daniela Salazar, abre un espacio para especular, de algún modo, cuál va a ser la tendencia ideológica que la Corte va a tener de aquí en adelante al momento de tomar algunas decisiones, e incluso de resolver los casos del diario, las acciones extraordinarias de protección, las demandas de inconstitucionalidad, porque claro, Enrique Herrería y Carmen Corral de algún modo estaban vinculados a ese sector minoritario que mucha gente lo denominó como conservador. Y Daniela Salazar más bien vinculada a esta mayoría de corte progresista, un poco más de izquierda, que ha operado para aprobar cuestiones que han sido polémicas, ¿no? El matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación, temas medioambientales. Entonces, claro, queda por ver cuál va a ser el comportamiento de los tres nuevos integrantes. Le podría decir que, por ejemplo, Jorge Benavides, sin lugar a dudas, va a plegar mucho al ala progresista. Es un abogado de un pensamiento muy socialdemócrata, muy afín al pensamiento, por ejemplo, de Joel Escudero, de Richard Ortiz, de Alejandra Cárdenas. Pero la incógnita está en qué es lo que van a decir, qué piensan, por ejemplo, los otros dos jueces, Claudia Salgado y Terán. Son jueces que, de algún modo, todavía nos dejan la incógnita de por dónde va su corriente de pensamiento y su visión, sobre todo, del derecho constitucional. Entre los que, por cierto, podría recaer la presidencia de la Corte Constitucional, una vez posesionados por la Asamblea Nacional, deberán nombrar a un nuevo presidente, entiendo. Efectivamente, el sistema establece que la Corte debe tener un presidente y un vicepresidente para un periodo de 3 años, sí, y que no pueden ser reelectos. Entonces, cualquiera de los otros 8 jueces que van a empezar en funciones con esta nueva integración parcial de la Corte Constitucional, cualquiera pudiese ser elegido presidente de la Corte Constitucional. Digo cualquiera de los 8 porque Ali Lozada, que permanece en el cargo, ya no puede volver a ocupar la presidencia de la Corte Constitucional. Entonces, una vez que la Asamblea posesione a los 3 nuevos miembros de la Corte, deberán, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, tener una sesión administrativa inicial de esta nueva conformación de la Corte y, como usted bien dice, tendrán que nombrar un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente. Cualquiera puede ser elegido, aquí no cuenta el puntaje con el que llegaron, no cuenta la antigüedad que tengan en la Corte Constitucional, sino sencillamente si tiene los 5 votos necesarios para ser elegido presidente de la Corte y vicepresidente también. ¿Estaremos en un futuro, doctor, frente a procesos en los que los ciudadanos y ustedes, los expertos en la materia constitucional, la política también, pueda observar que la designación de nuestras autoridades, de los diferentes organismos de las instituciones estatales y del Estado, sobre todo los de control y sobre todo la Corte Constitucional, estén despojados no de su pensamiento ni de doctrina política, sino de sus intereses políticos que los podrían vincular de alguna manera con alguna tienda o con alguna reflexión que favorezca o no a determinadas agrupaciones o determinadas tendencias. O con eso vamos a tener que convivir siempre, doctor, respecto a cada uno tendrá su manera de ver cómo entiende su entorno bajo su formación, y ahí el público, la gente, el ciudadano, saca sus conclusiones respecto a por qué falló de tal determinada manera por su formación jurisdiccional, por su formación doctrinaria, por su formación humana y profesional.
¿O esto también es un fenómeno que se repite en otros países, de los cuales pues encontrar una Corte Constitucional limpia, si cabe el término, exista, es posible? A ver, yo como he dicho en otros espacios, no creo en los jueces robot. Es decir, no podemos pedir que un juez se sustraiga de su pensamiento, de su sesgo ideológico incluso. Lo que está mal es que cuando usted es nombrado juez, empiece a resolver los casos no sobre la base de los hechos del caso, no sobre la base de la constitución que un juez constitucional, valga la redundancia, está llamado a defender y hacer cumplir, y sobre la base de la ley y demás normatividad aplicable al caso, sino que usted empiece a resolver casos sobre la base de lo que usted quisiera que diga la Constitución y que no necesariamente dice. Y le voy a poner un ejemplo, y yo sé que esto puede sonar trillado, pero viene al caso para explicar por qué, si bien es aceptable, porque somos seres humanos, un juez constitucional tenga una forma de pensamiento, porque incluso eso hace que uno pueda más o menos, y le digo más o menos porque la práctica nos muestra también excepciones, predecir por dónde podría ir un juez respecto de determinado tema. Por ejemplo, si es un juez un tanto más derechista, con un pensamiento más de libre mercado, ¿no es cierto?, con un pensamiento más pro empresa, seguramente es un juez que de algún modo tendrá cierta afinidad con la actividad empresarial, con la actividad minera, con la actividad petrolera, ¿cierto? A un juez que tiende más hacia el progresismo y que seguramente velará más por el tema de los derechos de los trabajadores, los derechos del medio ambiente y la naturaleza, es decir, previsibilidad. Pero de ahí a que usted aplique su pensamiento ideológico torciendo la recta interpretación de la ley, eso es deleznable en Ecuador y en cualquier país. Y por eso le ponía el ejemplo del matrimonio igualitario. Por ejemplo, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice, en el artículo 67, literalmente, que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, por más que yo sea juez y por más que yo comulgue con aquellos grupos que propugnan sobre la base de las libertades individuales la posibilidad de que personas del mismo sexo se puedan unir en vínculo matrimonial, ¿puedo yo decir en una sentencia que el matrimonio es otra cosa que no sea la unión de un hombre y una mujer porque así dice la Constitución? La respuesta es no. Entonces, ese es el papel de un juez constitucional, defender la Constitución incluso frente a su propia forma de pensar, incluso frente a las ideas de lo que un juez pudiese tener del deber ser del derecho o a lo que yo quisiera que la norma diga. Y yo le pongo otro ejemplo. A mí me encantaría que la norma establezca la pena de muerte, me refiero a la Constitución, para ciertos delitos, por ejemplo, delitos de violación y ese tipo de delitos graves, asesinato. Yo sería partidario de que Ecuador tenga un sistema de pena de muerte para esa clase de delitos. ¿Qué tal si a mí el día de mañana me nombran juez de la Corte y yo determino que en Ecuador es viable y que es constitucional establecer vía ley sistemas de pena de muerte para esta clase de delitos? ¿Qué me va a decir la gente? Oiga, pero la Constitución dice que está prohibida la pena de muerte. Eso. Entonces, incluso frente a mis propias ideas, yo a veces tengo que resolver cosas que probablemente no me gustan, pero que tengo que resolverlas conforme a la Constitución. Entonces, ¿está bien que tengan ideología los jueces? Sí, porque no son robots. Lo que está mal es que fallen sobre la base de esos sesgos ideológicos, desatendiendo en muchas ocasiones lo que la Constitución determina. Este cambio altera, si se quiere, esta renovación, me refiero, altera el buen ritmo, lo califico yo, de despacho, análisis, discusión y argumentación que ha tenido la Corte Constitucional actual a lo largo de los 2 últimos años respecto a su publicación y resolución de demandas que ha tenido que desarrollar, o no necesariamente, o incorporaría otro ritmo, o incorporaría otros procesos y plazos cuando la Constitución misma tiene normas o marco jurídico para establecer los fallos respecto a estas demandas que se presenten. ¿Cómo lo observa usted? No debería alterar administrativamente qué es lo que va a pasar. Es decir, automáticamente los 3 jueces salientes abandonan la Corte, van a dejar sin duda alguna un despacho con causas todavía pendientes de resolver, me refiero a los jueces salientes
Herrería, Corral y Salazar. Y naturalmente los tres entrantes, una vez posesionados en el cargo, deberán asumir esos despachos por sorteo de ley. Es decir, esas causas van a tener que ser reasignadas. Por ejemplo, me invento, si por sorteo el juez Benavides hereda el despacho de la ex juez Daniela Salazar, esas causas que estaban en manos de Salazar pasan a manos de Benavides, y Benavides debería, porque para eso fue nombrado él y los demás también, sentarse a despachar con celeridad las causas constitucionales que están tanto para admisión como para sustanciación. Entonces, digamos, no debería haber mayor demora. La Corte, y eso sí hay que reconocerlo porque es de las cosas positivas, emprendió desde 2019 en su integración original una tarea de tratar de ponerse al día. No nos olvidemos que la Corte, originalmente nombrada en 2019, heredó miles de casos represados dejados por la Corte Constitucional Cervecera hasta 2018. Hasta 2018 usted podía hablar más o menos de entre 5, 7 y hasta 10 años en demora de despacho de causas. Hoy la cosa no es perfecta, pero sí es mucho menor que el tiempo que se tardaba la Corte Constitucional en las épocas de Correa. La Corte hoy se está tardando un promedio de entre 3 y 5 años en despachar los casos. Insisto, no es lo deseable, porque la ley y la Constitución disponen otros plazos. Me encantaría poder decirle que el reto que enfrenta la Corte hoy con esta integración nueva es ponerse al día en los casos y despachar incluso con mucha más celeridad que la que ha tratado de imprimir en años anteriores el despacho de las causas. Es decir, no es tolerable que usted tenga acciones extraordinarias de protección o demandas de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos durante 3, 4, 5 años, porque cuando usted me emite una sentencia después de 5 años, probablemente la decisión que yo ataqué a través de la acción extraordinaria de protección ya se ejecutó y la sentencia pues no me sirve de mayor cosa. Entonces me parece que eso debe cambiar. Ese es el reto de los jueces, más allá, insisto, de en qué corriente ideológica se vaya a ubicar cada uno de estos nuevos 3 integrantes. Lo importante será que lleguen a hacer su trabajo, que traten de hacerlo de la mejor manera. Yo creo que hay que esperar, porque todavía ni se han sentado en el cargo, entonces tenemos que esperar a ver qué piensan, qué van a resolver. Cuando empecemos a ver sus primeros fallos, pues podremos ya sea felicitar o, de ser el caso, cuestionar y criticar, como ocurrido en otras circunstancias. Entonces no debería, digamos, este cambio distorsionar o retardar el despacho de las causas. Me parece que eso todos los jueces, los entrantes y los salientes, lo tienen claro. ¿Considera usted de que la conformación de la actual Corte Constitucional está altamente robustecida, de una independencia política que la debería caracterizar? Y lo pregunto en el contexto electoral en el que vivimos, tomando en cuenta las dos corrientes distintas que están terciando para la presidencia de la República y las condiciones además en las que ha tenido que pronunciarse respecto a la participación en la campaña electoral del candidato presidente Daniel Noboa y lo que en alguna medida ha cuestionado o sugerido la candidata González. En el contexto electoral, esta renovación y esta participación, repito, de robustecerse de la independencia política que debería caracterizar a la Corte, va a ser un factor también que entre en juego, que entre en actividad, como usted lo decía más temprano, en el momento que se convierte la Corte Constitucional en un árbitro final de última palabra? Eso lo veremos justo en ese momento. Anticipar ahora cómo va a comportarse la Corte Constitucional en su integración renovada parcialmente, me parecería un tanto aventurado. O sea, sería irresponsable con usted y con su audiencia de decirle, no, la Corte no va a ser independiente, la Corte va a estar secuestrada al correísmo o al novoísmo, dependiendo de quién gane la elección el próximo 13 de abril. Yo le puedo decir que la Corte, que entró en funciones desde 2019 hasta el día de hoy, incluyendo también su renovación parcial del año 2022, fue una Corte que hasta cierto momento incluso mostró cierta apatía por tramitar cuestiones con connotación política. En este último tiempo la cosa ha cambiado un poco. A mí me parece que no está bien querer quedar bien con todo el mundo, y eso tal vez es una crítica que hay que hacer a la conformación que se termina el día de hoy. Por ejemplo, los fallos relativos al caso de Verónica Abad,
el tema de esa acción de interpretación constitucional que plantea la Presidenta de la Asamblea Nacional a vísperas de terminar el año anterior, usted ve ahí mucha tibieza, mucho cálculo político, y eso es algo que uno no espera de una alta corte y peor de una corte constitucional. Pero, como le digo, habrá que esperar a ver cuál va a ser el matiz que le den los nuevos integrantes de la Corte Constitucional. Por ejemplo, yo leía una entrevista que le hacían al ya designado juez Terán. Terán tiene una idea de lo que puedo leer en esa entrevista en un medio de comunicación, donde él dice que él cree que hay algunos precedentes, algunas líneas jurisprudenciales que hay que variar. Veamos a qué se refiere el juez Terán con eso. Veamos por dónde va a empezar a resolver los casos la juez Claudia Salgado. De Jorge Benavides probablemente es el que menos dudas tenemos, porque es una persona que siempre se ha mostrado muy adepta al tema del progresismo. Entonces, a mí me parece que ese juez va a plegar mucho a la forma de pensar que tienen Cárdenas, Escudero, Ortiz, Dalí Lozada y Carla Andrade. Entonces, probablemente la conducción ideológica de la Corte Constitucional, que es una conducción ideológica muy afín a las causas progresistas, me parece que no va a variar en mayor medida. Le diría que, salvo los casos de Claudia Salgado y el juez Terán, que habrá que ver para dónde van, pues ahora Teresa Núquez, que era parte del grupo de jueces, si usted quiere llamarlos de algún modo conservadores, pues se queda sola hasta ver qué pasa con Terán y con Claudia Salgado. De tal manera que yo creo que es prematuro. Esperemos, eso sí, esperemos, porque todos los abogados, los usuarios del sistema de justicia constitucional, esperamos, eso sí, que la Corte muestre independencia, imparcialidad y también competencia. Y con competencia me refiero a que demuestre el conocimiento, la destreza para realizar control de constitucionalidad y para desarrollar el sistema de garantías jurisdiccionales a través de sus sentencias de selección y revisión. No le pedimos más a la Corte, más allá de cumplir estos tres requisitos: obrar con independencia, con imparcialidad y con competencia, además de hacerlo con celeridad. Si tenemos eso en la Corte, no nos debería importar si el juez es de izquierda, si el juez es de derecha. Pero claro, como usted decía, Andrés, en este país, lamentablemente, la historia nos muestra que independencia, imparcialidad y autonomía son palabras un poco mayores todavía para nuestros órganos de control. Pero démosle un voto de confianza a esta nueva integración de la Corte. Veamos qué pasa. Doctor Quintana, le agradecemos por su tiempo esta tarde en La Voz del Día. Un abrazo, Andrés. Buenas tardes. Gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, dando su primera reacción y visión general respecto a esta renovación y conformación, nueva conformación de los miembros de la Corte Constitucional, que hasta que estos tres nuevos miembros no se posicionen por la Asamblea, que entendemos será en estos días, en esta semana, no se sabrá cuál realmente será estos nuevos dictamen que vayan a estudiar y organización que demuestren en su tarea de velar por el cumplimiento y respeto a la Carta Magna. Pues bueno, nos vamos a la pausa. Tenemos ya a nuestra siguiente invitada, la gobernadora de Loja, Alexandra Jara, con quien conversaremos sobre las acciones que se están tomando en la provincia de Loja luego de los poderosos efectos que se han sentido por las lluvias y desbordamiento de ríos en esa provincia. Nuestras redes sociales siempre a su disposición para que usted las recuerde y comparta cada uno de nuestros reportajes en noticias y posteos. Venimos enseguida. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa.
y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes, un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Nuestro enfoque. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Muy bien, estamos de vuelta con Yanela Villamar, que se suma al equipo para las siguientes entrevistas. ¿Cómo estás, Yanela? Así es, muy bien, Andrés. Bueno, también un poco preocupada por todo lo que está ocurriendo. Los que somos de Guayaquil y específicamente quienes estábamos en el centro de la ciudad el día de ayer, el día lunes, pudimos ver cómo la lluvia estaba fuerte, no solamente eso, sino también los fuertes vientos y por supuesto la preocupación entre las personas que estaban caminando y que no necesariamente tenían un paraguas. Fue una lluvia que llegó de manera impresionante y que no solamente ha afectado a Guayaquil, sino que también varias provincias. Y al respecto de eso vamos a analizar y vamos a conversar un poco de la situación actual de Loja. Así es, nos acompaña la gobernadora Alexandra Jara y también simultáneamente el viceministro de Infraestructura, Eduardo Bonilla, con quien también hablaremos de manera macro las acciones que se está tomando para intentar paliar los efectos del invierno. Empezamos con la gobernadora Alexandra Jara, bienvenida, una buena tarde. Empecemos describiendo dónde está usted en estos momentos. Entendemos que está en acciones inmediatas, tomando todos los trabajos y tareas para contener, minimizar el impacto de las lluvias en la provincia de Loja. Bienvenida. ¿Cómo está, Andrés? Un saludo desde acá, desde la provincia de Loja. El día de ayer se precipitó el tema del clima y tuvimos un desbordamiento del río Malacatos. Este hecho lamentable en toda la parte central y periférica del cantón Loja. Entonces, en ese contexto también tuvimos un colapso de un puente en la parte central y sufrimos también daños en dos puntos que son centros comerciales, mayorista y central. Dentro de eso, hoy en la mañana, 7 de la mañana, nos hemos reunido con todo el Ejecutivo desconcentrado para establecer acciones dependiendo de las competencias. Estamos aquí justo donde está trabajando el EMETO. A la puerta de la ciudad. Estamos trabajando con maquinaria, sobre todo el proyecto de Jóvenes en Acción. Los Jóvenes en Acción están trabajando y apoyándonos en el tema de los escombros. También comentarles que estamos visitando familias. Hasta el día de ayer solo teníamos temas, resolviendo temas en torno a 6 jóvenes que estaban, niños y jóvenes que estaban perdidos, pero ya todos están recuperados. Hoy estamos haciendo un análisis con MIES y también con el GAL cantonal y con IDUBI en el levantamiento de información de posibles daños o pérdidas
y damnificados de algunas familias que tenemos los datos. Están también entregándose 15 alimentos y 15 limpieza y 15 vestimenta. Viceministro, ¿cómo le va? ¿Nos puede dar unos pequeños, de pronto un resumen de las resoluciones que dictó el COE cantonal respecto a esto que ocurrió en Loja? Bueno, básicamente el COE se ha activado de manera permanente. Nosotros nos hemos ofrecido como ministerio a dar todo el soporte que requiere. Como gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa está comprometido con el cantón de Loja, con la provincia de Loja. Estamos comprometidos de manera absoluta. Vamos a estar aquí el tiempo que tome realmente reactivar o sanar todos estos problemas que hemos tenido por el fuerte invierno que estamos atravesando. Entonces, aquí atrás estamos viendo limpieza de escombros, que la maquinaria, que realmente el desbordamiento del río trasladó sedimentos de todas partes, de diferentes partes, superaron las capacidades hidráulicas de los canales que teníamos y bueno, tenemos hoy en día las calles llenas de escombros que estamos tratando de removerlos previo a otra situación emergente que podamos tener. Gobernador, usted mencionó personas desaparecidas. ¿Podemos hablar también de un número aproximado de personas que han sido afectadas o a su vez en caso de que haya también personas fallecidas? Bueno, fallecidas hasta el momento no tenemos reportes. Tuvimos la desaparición de jóvenes que estaban esperando abordar transporte público para poder regresar luego de la jornada vespertina. Con la búsqueda efectiva de Policía Nacional y también el EPU 911 pudimos encontrar, aproximadamente fueron 4 a 5 personas, entre jóvenes, niños, que el día mismo de ayer se los pudo encontrar. Entonces, frente a eso no tuvimos ninguna alerta. Actualmente tenemos activadas las casas de salud para cualquier tema también en torno a el polvo que está levantándose producto de la arena y de todo el material que se dio por el desbordamiento. Estamos también trabajando en un comunicado para poder poner en conocimiento a la ciudadanía. Se han entregado también mascarillas para que puedan usar mientras dura la limpieza de los escombros. También mencionarles que el día de ayer el señor presidente dispuso al señor ministro Roberto Luque una llamada a las autoridades locales para brindar toda la solidaridad y todo el apoyo al Cantón Loja. Desde el mes de enero estamos nosotros con el tema del invernal en algunos cantones de la provincia. Frente a eso, el gobierno nacional, el gobierno del Nuevo Ecuador ha estado trabajando de manera activa con las autoridades locales en lo que respecta a la parte técnica operativa y también a la parte social, que las dos son muy importantes de tenerlas de la mano trabajando para que la ciudadanía pueda tener respuestas inmediatas. Definitivamente, háblenos un poco cuáles son estos cantones afectados donde ha llegado la ayuda y por supuesto estamos hablando de maquinarias también y justamente en la imagen salía cuántas maquinarias han llegado, cómo es esta ayuda y cómo son estas soluciones que está brindando el gobierno nacional a la provincia y al cantón. Bueno, hasta el momento del día de hoy tenemos aproximadamente 21 máquinas de equipo caminero de manera general, entre tractores, cargadoras, excavadoras, volquetas, mini cargadoras. Y también estamos poniendo a la disposición del alcalde personal de las microempresas que nos va a ayudar con las limpiezas de los escombros que tenemos en la vía donde la maquinaria no puede acceder. También estamos trabajando con Jóvenes en Acción, estamos sumando todos los recursos que tenemos a nivel de ministerio, a nivel nacional. Entonces todas las provincias realmente que no están pasando por emergencias están trasladando su maquinaria a la provincia de Loja para dar toda la atención necesaria. Ahora y bueno, de la provincia de Loja también es importante señalarles que tenemos cantones afectados. Tenemos a Chahuarpampa, Olmedo, Zapotillo, Puyango, Loja. También tenemos lo que es Celica. Y frente a estos puntos que los hemos dividido entre tipos de alertas, a la presente fecha de los 16 cantones que tenemos en la provincia, tenemos 15 que están activados con el tema del invierno. Frente a esto tenemos los planes de acción con todo el Ejecutivo desconcentrado. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha estado trabajando activamente desde enero con todo lo que respecta a las áreas de riesgos de los distintos GAT municipales para poder tener respuestas en torno a la crisis, sobre todo con la ciudadanía que se ha visto afectada en el tema de sembrío, su tema productivo, tema de conectividad. Y hasta el momento tenemos en la provincia de Loja 2 víctimas que fueron del cantón Celica, a las cuales también se les ha brindado el acompañamiento.
Gobernadora, ¿cómo están las clases en la provincia o en los cantones afectados? ¿Se mantienen? Y asimismo, ¿qué está pasando con las personas que trabajan en alguna institución pública o privada? De pronto se ha manifestado teletrabajo obligatorio. Cuéntenos un poco sobre eso. En el Cantón Loja, una vez suscitado el hecho del desbordamiento el día de ayer, se activaron todas las carteras. Entre estas tenemos el tema del MDT, que de manera efectiva brindó un comunicado en el cual se estableció la modalidad de teletrabajo para el sector público y también para el sector privado de manera optativa, dependiendo del giro del negocio. También se estableció un comunicado a través del Ministerio de Educación para suspender la no presenciabilidad de las clases, pero sí manejarlo con medios telemáticos. Dentro de esto, ¿por qué se ejecutaron estas acciones? Por el tema de la conectividad y más que todo el tema de la movilidad, que el día de hoy no iba a ser efectiva acá en el Cantón Loja. Entonces, pensando en eso, el día de hoy, a las 5 de la tarde, vamos a tener una reunión en la cual vamos a tener ya un resultado de trabajo de este día y también saber si es que las medidas se mantienen para el siguiente día o las suspendemos. En honor al tiempo y a la distracción lo menor posible de sus actividades, viceministro, detállenos el plan que está activado a nivel nacional, tanto en la declaratoria de emergencia de las provincias, en las 6 provincias, como en otras zonas donde se presenten ruptura de puentes, inundaciones como las registradas en Loja, y este plan, cómo se ejecuta y cómo está diseñado para actuar inmediatamente a estas localidades que se están presentando prácticamente simultáneamente. Y de la misma forma a la gobernadora, como prácticamente se convierte en un hecho inédito, este desbordamiento del río, si hay lugares donde los damnificados están siendo atendidos o se están disponiendo albergues para, en el caso de que se repitan condiciones similares a las presentadas ayer, se los pueda atender con celeridad. Claro que sí. El ministerio se activa de manera inmediata todo el tiempo, no solo en las emergencias, trabajamos 24/7 y lo que hemos hecho con las emergencias es declarar las provincias de la costa, Azuay y Loja, en emergencia inmediata. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos priorizar todos los recursos económicos que tenemos como ministerio para atender eventualidades. Lo primero que hemos hecho es contratar maquinaria por emergencias en todas estas provincias, lo que nos ha permitido, digamos, actuar de manera inmediata. Ok, entendemos también que sí, la señal está un poco complicada, la señal está también que se interrumpe en cualquier momento por la situación que está atravesando Loja. No solamente es desbordamiento de ríos, sino que también entendamos que la conectividad, la conexión a internet y un número de también otros servicios sí se ven afectados con todo esto. Sí, en la medida... Y bueno, a lo que corresponde al tema de lugares de acogida, hay que recordar que dentro del tema de riesgos, el primer punto es familias acogientes, segundo punto se puede trabajar con Minubi, con un bono que es de arrendamiento, y el tercero ya es cuando se ha salido ya estos puntos dentro de las acciones, vienen los centros de acogida, en los cuales hoy se ha hablado ya con el señor alcalde para establecernos y una vez nos ayuden con las necesidades a través de UGR de riesgos, nosotros podamos proveer de camas, de colchones a través de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para poder equipar estos centros en los cuales algunas familias pueden pernoctar y permanecer hasta que pase esta crisis. No queremos distraerlos más de su función. Gracias por su tiempo y pues adelante en la coordinación que se tenga que hacer en esta emergencia. Muchísimas gracias. Por este medio poder comunicar las acciones que estamos ejecutando acá en territorio de nuestra provincia de Loja, invitar a la ciudadanía a que se unan con donaciones y también los temas de la corresponsabilidad. Nosotros acá en la provincia de Loja pasamos por incendios. El hecho de que se pierdan los árboles o que los talen también provocan este tipo de situaciones que aunan más el tema de la temporalidad por la que estamos pasando en este invierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así es, y bueno, continuamos con más información. Qué importante es tener todas estas entrevistas de primera mano para que usted esté informado de todo lo que ocurre, todas estas actividades importantes también que realiza el gobierno para poder asistir de manera rápida a los damnificados. En todo caso, Andrés, ¿qué te parece si recordamos las redes sociales? Me parece bien. A ver, pongámoslas por ahí. Ahí están las redes sociales, vamos a leerlas. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz CC y también en YouTube como Altavoz_EQ. Ya venimos.
Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenía, no, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Aquí estamos. ¿Estamos listos ya? Sí, aquí estamos con más información y bueno, vamos al segmento favorito de Andrés, que es el segmento internacional, y es que les contamos que en los barrios latinos de Chicago hay muchos migrantes que envían su dinero a México, Ecuador y Guatemala. Lo hacen a través de casas de cambios y también en centros de envío. Veamos. ¿Desmanchar para México? En las últimas semanas, María ha estado enviando su dinero a México porque teme ser arrestada y deportada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Dice que hace envíos de $500 o $1,000 en cada visita a esta casa de cambio. Para que no se quede el gobierno que con el dinero, yo tanto trabajo que pasé y ayunos y frío y calor y desveladas para que se le quede al gobierno, yo digo que no es justo. Así como ella, en los barrios latinos de Chicago hay muchos inmigrantes que envían su dinero a México, Guatemala y Ecuador principalmente, y lo hacen por temor a ser detenidos por las autoridades migratorias. Sí, han aumentado y pues el que tienen el temor de que los deporten. Esta empleada de otro centro de envíos de dinero dice que ella ha tenido que decirle a sus clientes que no pueden hacer los envíos porque son de grandes cantidades. Querían mandar algunas cantidades fuertes, no sé, los tienen ahí guardado o algo, y no pueden enviarlo todo. ¿Por qué? ¿Porque hay límites o qué? Hay un límite. Un límite de $2,500 al día y $4,000 al mes. Carlos Villagómez Guzmán. El aumento en el envío de remesas a México y Latinoamérica ha sido gradual, pero en algunos centros de envío del área metropolitana de Chicago se registra un aumento de hasta el 80%.
El año pasado, inmigrantes de México, Guatemala y Ecuador, a lo largo de Estados Unidos, enviaron a sus respectivos países alrededor de 91.200 millones de dólares en remesas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Justificado el temor de los migrantes por las nuevas políticas migratorias que han implementado en el país y tener esa sensación de se va a quedar aquí la plata, no me voy a poder llevar mi familia que le entregaba periódicamente estas remesas, no se lo voy a poder hacer y quiero apresurarme para que la tengan de manera más rápida, pues se entiende, ¿no? Y es lógico, en estas 3 últimas semanas cómo ha aumentado las remesas, ¿no? Por supuesto. Y también lo que dice un poco la señora, ¿no? He aguantado frío, calor, desveladas, lluvias, para que de pronto tener que perder todo mi dinero y no haberlo asegurado enviándoselo a mis familiares, es algo también de locos pensar, ¿no? En todo caso, recuerden también que ustedes pueden seguir las páginas de Altavoz, las redes sociales. ¿Usted sabía que hay una aplicación que el gobierno de Estados Unidos creó para los migrantes y que ellos puedan autodeportarse? Seguramente no lo sabe porque no ha visto las redes sociales de Altavoz. Así que mírelas, toda esa información está a través de X, de Instagram como Altavoz EQ, nos puede encontrar en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y también en YouTube, que es donde nos estamos viendo usted y nosotros, Altavoz-EQ. Así que eso ha sido todo por hoy, Andrés. Mañana habrá más, por supuesto, los esperamos como siempre, que estén bien. Nos vemos. Thank you.